Bendito Padre, agradecemos la oportunidad, Señor, hermosa, de introducirnos, de escudriñar, de meditar la palabra tuya. Señor, pon en nosotros el querer y el hacer para que se manifieste durante la semana lo que hoy aprendemos, para que lo vivamos, para que tú te goces con el testimonio de nuestras vidas. Úsanos para tu gloria y que tu Espíritu hable en esta tarde, Señor, a nuestro espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Interesante y hermoso tema el de hoy. Hablaremos del bautismo. El tema en el anuario es simbología e institución del bautismo. ¿Cuál es el objetivo? Comprender la importancia y que realmente sea importante la institución del bautismo, así como aquellas cosas que este sacramento simboliza. Y el versículo clave, si lo quieren tener por ahí, o que ya no lo sabemos, es Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a escudriñar este versículo en el desarrollo de este tema. El por tanto, ¿qué nos quiere decir este por tanto? Luego viene el imperativo, la orden de hacer discípulos y de compartir de la palabra y bautizar a cada uno de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es parte de nuestra doctrina. Decimos que el bautismo es un sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Es una práctica sagrada. ¿Y por qué se llama sagrada? Porque tiene que ver con Dios. Es una práctica sagrada que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el tema, cuando dice institución del bautismo, es porque Jesucristo lo instituyó. Sirve como un signo visible de la gracia visible de Dios, que es nuestro testimonio, y un medio para recibir esa gracia. Esto es el bautismo, esto es un sacramento. ¿Por qué de los 7 sacramentos que se escuchan por nuestros vecinos, la Iglesia Católica, nosotros solamente nos quedamos con 2? ¿Por qué razón? Son los que instituyó Jesucristo. Son nada más esos 2. Por eso es que tomados y fueron los únicos que el Señor Jesucristo instituyó. ¿Y cuáles son? El bautismo y la Santa Cena, que lo incluyen ellos en los 7 sacramentos, ¿verdad? Pero nosotros nada más nos quedamos con 2. Y los pasajes que apoyan el bautismo son Mateo 28:19, donde Cristo pide que se haga esta comisión. En el capítulo 3, versículos 3 al 15, es donde dice que Dios lo manda. Y en los versículos 16 a 17, Dios se goza cuando nosotros en espíritu atendemos a este mandato. Y también en la Santa Cena pues tiene sus pasajes, nada más los menciono porque no es el tema de hoy. Mateo 26 al 29 y Marcos 14, 22 al 25 y Lucas 22, 19 al 20. 2 sacramentos importantes a practicar. ¿Por quiénes? Por la Iglesia, por las familias, por cada uno de nosotros. Y estos 2 sacramentos, al practicarlos, al vivirlos, como fue hace un momento, la Santa Cena, o cuando es un bautismo, debe de ser de forma respetuosa, debe de ser con compromiso, con responsabilidad, con gozo, con testimonio, con preparación. A veces se nos invita, y lo hizo el pastor, que nos preparáramos para la Santa Cena. Y a lo mejor si preguntamos, no hubo una preparación, fue aquí de repente, al momento. ¿Cuál es la preparación que debemos de antes de la Santa Cena? Orar, pedir perdón por nuestros pecados, tener esa convicción de que Jesucristo lo instituyó y por eso es bueno, es hermoso, es agradable y queremos venir con un corazón presto, que el Señor se agrade. Entonces, todo esto
¿Por qué? Por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo dijo, toda potestad, o sea, toda autoridad, todo dominio, me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. El bautismo es una misión encargada a realizar. El bautismo, mis hermanos, es para salvarnos. No, el bautismo no es para salvarnos. Y si nos bautizáramos y no hacemos lo anterior dicho, respetuosamente, con compromiso, con responsabilidad, con gozo, con testimonio, con preparación, de nada vale el bautismo. Necesitamos nosotros hacerlo como nos han dicho por muchos años, creyendo en el Señor Jesucristo con nuestro corazón. Entonces decíamos que para la salvación no es el bautismo. El bautismo es un acto de obediencia y que debemos de practicarlo. Pero, ¿cuál sería un ejemplo para aseverar que el bautismo no es para la salvación? El ladrón en la cruz. Ahí él no tuvo tiempo, no había la manera, no había la forma, y el Señor que vio el corazón, su mente, más allá de lo que él dijo, su corazón y su mente. Por eso el Señor Jesucristo asevera hermosamente, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no hubo bautismo. Pero sin embargo, nosotros debemos de no olvidar que debemos, si tenemos la manera, la forma, el tiempo de realizar esta práctica, porque si no, sí hay consecuencias. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. El bautismo. ¿Qué es el bautismo para algunas personas? Y lo hemos visto con amistades, lo hemos visto a veces en la misma iglesia. ¿Para qué es el bautismo a veces? Para salir en la foto, para el álbum de fotos, para celebrar, para tener una fiesta, para sonreírnos, para sentirnos contentos con ese nieto, con ese hijo. Pero para nada es lo que el Señor quiere en cuanto a lo que es el bautismo. El Señor lo instituyó y nos enseñó que cuidáramos de Él. Por eso, hermanos, es muy delicado, es muy importante un bautismo. Así como la Santa Cena, en el bautismo debe haber una preparación, debe haber una responsabilidad, debe haber un compromiso. Cuando vamos a bautizar a un niño como padres, debemos de entender qué es el bautismo. El bautismo es un pacto hecho del Señor para con nosotros, y que tenemos que tomar muy en serio lo que vamos a hacer en ese bautismo con los niños, la responsabilidad que adquirimos, y que más adelante vamos a ver qué tan importante es con la vida de Moisés. Cuando Jesús comisionó a los seguidores, sus discípulos, a más de 500 discípulos, a todos los presentes, no era tan solo para aquella generación esta comisión, lo que Él pidió, sino hasta hoy y hasta que Cristo venga. Y así debemos de enseñar a nuestros hijos sobre el bautismo. Dijo el Señor, enseñar y bautizar. Si nosotros no tomamos en cuenta el evangelizar, el enseñar, no lo obedecemos, ¿qué tanto valor tendrá el bautismo? Todo lo que el Señor mandó debe de ser cumplido, porque si nuestro estilo de vida no es como dijo el Señor, entonces, ¿qué aprenderán? ¿Qué heredaremos a nuestros hijos al no seguir el ejemplo, al no obedecer con amor lo que Cristo instituyó? No hay propósito en nosotros, difícilmente habrá propósito en nuestros hijos, a pesar de que los bauticemos. Cuando dice por tanto, ¿por qué dice por tanto? ¿Qué le antecede al por tanto? Porque el que le antecede, como ya mencionábamos antes, Cristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra.
tiene total autoridad sobre todos nosotros, sobre el universo, sobre lo físico, sobre lo espiritual, sobre todo Él tiene esa autoridad. Así es que debemos de hacerlo recordando que Él tiene la autoridad. Cuando no hacemos el bautismo, como hemos estado mencionando rápidamente, con las características que dijimos, ¿qué irá a hacer de nosotros? Y cuando pensaba en esto, reflexionaba, cuando hice el servicio militar, se conectó el presidente de la República para que como soldados, como parte de la nación, como mexicanos, se nos hizo jurar, y ya él dice el juramento de que seremos fieles a la patria, a la bandera, etcétera. Cuando hace esa pregunta, había que contestar todos en coro el juramento que se nos estaba diciendo. Pero antes de que pudiéramos hablar, uno gritó, y al que no lo deje su mamá, ¿qué creen que pasó con ese compañero en el servicio militar? De inmediato se formó una valla como de 40 metros, una doble valla, y lo hicieron pasar por en medio de los soldados, no en medio de nosotros, sino los soldados del ejército, y le dieron patadas y trancazos por el medio del pasillo hasta que pudo salir de la golpiza que le asignaron, por faltar a un juramento, por ser irrespetuoso. La pregunta, ¿qué hará nuestro Señor Jesucristo cuando el bautismo lo tomamos tan light? Lo bautizamos ese día para la foto, y al día siguiente o a los meses siguientes, ¿qué observamos en ese proceso? ¿Qué testimonio vemos? Y a veces nos damos cuenta como familia, a veces nos damos cuenta como iglesia, que el compromiso que se hizo ese día no se ve en el reflejo de la educación, de la forma en que se comportan nuestros niños. Así es que, ¿qué haría el Señor si no atendemos a obedecer con responsabilidad esto? Decía yo que el ladrón no tuvo oportunidad de bautizarse, pero nosotros, ya sea, que ahorita vamos a hablar más adelante, seamos bebés, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, ¿qué tan importante será el bautismo? Sabemos, y nos decía el hermano el domingo pasado, que sacramentos en el Antiguo Testamento eran como los sacramentos de hoy en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál era el que era el nivel del bautismo en el Antiguo Testamento? La circuncisión. Y Moisés, hablando para el ejemplo que voy a decir, Moisés, que era un señorón espiritual, Moisés, que fue instrumento de Dios cuando las 10 plagas para sacar al pueblo de Dios, Moisés con su llamado para recibir los 10 mandamientos, ¿qué le dice Dios cuando no aplicó la circuncisión a su hijo? ¿Lo recuerdan? Dice que con la ira de Dios le mencionó: voy a matar a Moisés por no haber hecho esto que era un mandato. Entonces, si con Moisés tuvo el enojo, la ira del Señor por no circuncidar a su hijo, la pregunta es, nosotros, cuando no lo hagamos, y no lo hagamos en el orden que lo pide, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será hoy en esta iglesia, en esta misión donde se practica el bautismo, si no le obedecemos a Dios en bautizar, en guardar la palabra, en enseñar a nuestros hijos, escribir la palabra, repetirla, que la veamos en casa, en el camino, al acostarnos, al levantarnos, no sea en el hogar una práctica? ¿Qué irá a hacer el Señor cuando no obedecemos esta orden? El bautismo, como antes la circuncisión, es un pacto que nos recuerda, nos dice, cuando sucede el bautismo, que a veces pudiéramos estar aquí enfrente en el bautismo, o allá nosotros como iglesia en el bautismo, y nada más ver específicamente y literalmente el bautismo, olvidando que el bautismo es un pacto de Dios, donde nos dice: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Es un símbolo del lavamiento de nuestros pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Por ahí hemos a veces analizado el yugo desigual y hemos escuchado que gracias a que uno de los dos es creyente en Jesucristo, es bautizado, está dentro del pueblo, y el que se acerca, ya sea el varón o ya sea la mujer, siendo incrédulo, pasa a ser santo. Pero a veces confundimos este santo o esta santidad con el proceso que tú y yo somos ya llevados en ascenso desde que aceptamos al Señor Jesucristo. Una santidad creciente que solamente será perfecta cuando ya estemos con el Señor. Pues en este pasaje de 1 Corintios 7:14 podemos ver la misericordia de Dios cuando decimos que ese no creyente pasa a ser santo. No es esa santidad, sino es apartado de el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que, como algunas veces he comentado algún ejemplo, alguna vez vi un padre de familia que nos dijo: a mi hijo de 15 años lo llevé a un centro nocturno para que no le cuenten, para que conozca, para que se desarrolle, para que entienda, para que disfrute. Y cuando yo veía esa escena, me tocó oírla y verla. Han pasado ya casi 30 años y veo el desenvolvimiento tanto del padre como del hijo como de la familia, y las consecuencias pues son tristes: amargura, división, enfermedad, destrucción, vistos mal por la sociedad, no por la iglesia, por la sociedad, al grado de decir: quiero que me saluden, que me hablen, que me platiquen, que convivan conmigo. Así se fue degenerando esa familia. ¿Y por qué esto? ¿Qué le puede decir un ciego a un ciego? ¿Qué le puede decir un no creyente a un no creyente? Pero cuando sucede lo de 1 Corintios 7:14, donde uno de los miembros es creyente, el Señor lo toma en cuenta en el pacto y lo separa de esto que dije antes, y ahora tiene la oportunidad de oír. Y la palabra de Dios dice que del oír viene la fe. Entonces, en ese sentido es este pasaje que hemos escudriñado y comentado en este momento. El pacto que el Señor da en el bautismo, en la Santa Cena, que en la anterioridad era la circuncisión y que era la Pascua, el Señor quiere que recordemos, que nos gocemos, que agradezcamos, que vivamos ese pacto. Pero cuando no lo vivimos, la pregunta es: ¿quién tiene la culpa? ¿El hombre o la mujer? A veces nosotros reclamamos al Señor y se nos olvida que lo que el Señor establece en estos dos sacramentos, y es, otra vez digo, la culpa del hombre y la mujer por no disfrutar esta señal, en este caso del bautismo. Cuando es bautizado un niño, también se nos invita como iglesia a ser parte de ese compromiso de esos niños que vienen en camino, de apoyar, de aconsejar, de amonestar, de seguir, darle seguimiento. Que si nos preguntáramos, ¿realmente la iglesia se ocupa de eso? Se nos dice, nos paramos a veces para comprometernos y no lo hacemos. Entonces, esta señal, ¿para qué es? Cuando vemos una señal donde dice peligro, disminuye velocidad o cualquier cosa, que hay en automático, los que saben manejar, en automático, cuando ve la señal, bajas, te detienes, piensas, te pones atento, te pones alerta y ves. Entonces, esta señal del bautismo así debiera de considerarse. Y a lo mejor todos estamos sonriendo, si no está mal que estemos sonriendo en ese momento, que el niño lloró, que se rió, que aventó el agua, o simplemente pues, sucede el bautismo, pero no hay una reflexión, no hay un pensamiento, no hay un tomar en serio esto del bautismo, la señal que nos da el bautismo. Un peligro que acontece hoy en día en cuanto a este sacramento: hay ahora sectas maquillando el bautismo
y que nos hace pensar o dudar que se debe de bautizar en el nombre de Jesús solamente. ¿Qué podemos decir a eso? ¿Qué echa a perder? Nuestra doctrina de la Trinidad. Así es que debemos de recordar por qué se dice en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, porque debemos recordar que hay un creador y sustentador, hay un redentor y un salvador, y hay un consolador y un santificador. Y esto es parte de lo que creemos como iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo en la muerte y en su resurrección. Menciona por ahí el anuario que este es un motivo para hablar de el bautismo por inmersión, que pues nuestros vecinos bautistas defienden mucho, y que aún más allá de defender esa forma, advierten: el que no sea bautizado por inmersión no es salvo. Vamos a ver ya para cerrar la lección dos cosas. Hay dos situaciones con esto, en los bautistas y nosotros, los presbiterianos y los que bautizamos de esta manera. ¿Cuál es el conflicto? Bautizar los bebés es conflicto para con esta denominación, y bautizar con aspersión en lugar de inmersión. Estos dos puntos los vamos a mencionar para ir cerrando esto. Primeramente, cuando los reyes, los sacerdotes, los profetas, se les ungía con aceite para recibir la guía del Espíritu Santo y poder desarrollar su trabajo como reyes, como profetas, como sacerdotes, ¿eran sumergidos en el aceite o era una aspersión o un vaciar aceite en su persona? Era como aspersión, como el dejar caer el aceite sobre de ellos. Y es una de las razones que de alguna manera se defiende el que puede ser, mas no se considera como un hecho evidente y ley, y con ellos convencer a nuestros vecinos bautistas. También hay una serie de pasajes que nos habla de esto, de que se aplica el rocío. Por ejemplo, en Ezequiel 36:25 se habla de un rocío. En 1 de Pedro 1:2 se habla de ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y se habla o se defiende el punto de que en el pasaje que defienden ellos muchos, de que fue Jesucristo bautizado por inmersión, si tú lo lees, dice que fue sumergido. No, en ningún pasaje dice que fue sumergido. Dice, salió del agua. Y hay muchos pasajes que ahorita pues ya no nos daría tiempo por la hora que es, pero estamos cerrando, donde hubo, por ejemplo, Pablo bautizó a quién en la cárcel. Y la pregunta es, dice la palabra que Pablo se quedó en la cárcel. Y entonces, ¿cómo fue bautizado? Se pudo ahí defender un poco el que no se pudo sumergir en un río. No, en la cárcel había como hay no sé si se dice bautisterio, si no recuerdo mal, en donde se sumergen en la cárcel. Entonces, ¿cómo pudo haber sido bautizado? Por aspersión, ¿verdad? Y así hay diferentes pasajes que defienden el que no necesariamente fue sumergido. Y lo último también que menciona ahí en lo que estuve leyendo es que Jesucristo dice, no fue sumergido, dice salió del agua, pero pudo haber estado no sumergido, sino en la orilla, en lo bajito, para que fuera bautizado, y salió del agua. Bueno, estas son cosas que no nos deben de llenar de preocupación si voy a ser salvo o no por esto. Ahorita vamos a mencionar. Y lo otro es el bautismo de los niños. Por ahí podemos ver una defensa a nuestra manera de hacerlo, que es lo que nuestros vecinos dicen: ¿por qué no bautizar a un niño, a un bebé? Porque no hay conciencia, no hay manera de compromiso, no hay manera de etcétera, etcétera. Pues una manera, y son varios pasajes, pero repito, el tiempo no lo va a dejar, que hablan de que hubo un bautizo general. El pueblo que fue sacado de Egipto fue bautizado, dice el pasaje, en la nube y yendo entre el mar, y no habla de inmersión.
que en aquel entonces se defiende este punto de esa manera. Y cuando dice que todos fueron bautizados, ¿quiénes son todos? Pues los papás, las mamás, los hijos. Y hoy en día, cuando se defiende el punto, cuando un bautista nos llegue a decir, ¿cómo es posible? Tranquilamente podemos decir, mira, eso pregúntaselo a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era el sacramento que era antes del bautismo, dijimos? La circuncisión. Y en la circuncisión podemos ver que hubo adultos que fueron circuncidados, y déjenme decir lo que dice la palabra de Dios. Dice, Abraham se circuncidó siendo adulto. Luego Ismael, su hijo, fue circuncidado alrededor de los 12 o 13 años, ya era un jovencito. Pero después de Isaac en adelante, todos fueron circuncidados a los 8 días de nacidos. Y entonces, ¿qué podemos nosotros cuestionarle a Dios? Oye, fíjate, ¿por qué los circuncidas a la edad de 8 años? Que repito, es el mismo sacramento, pero hoy en el bautismo, si no tienen conciencia. Pues fue la voluntad de Dios y el compromiso de como padres llevar por el camino a los hijos para llevarlos a salvación. Entonces, la pregunta es, todos tenemos alguna amistad o familiar bautista y nosotros somos presbiterianos. ¿Quién de los dos se va a condenar o quién de los dos va a ser salvo por el bautismo que cada quien lleva a su forma y a su manera? Tanto, hablando de condenación, unos y otros se van a condenar cuando no hubo de corazón, no hubo fe, no hubo entendimiento, no hubo obediencia. Pero todos se van a salvar, aun y que haya diferencia de bautismo, porque no es la forma del bautismo, sino lo que Dios ve, como dijimos en el ladrón, en la cruz. Entonces, hermanos, este es rápidamente, por el horario que ya se nos vino encima, la 1:15, lo que íbamos a hablar del bautismo. No sé si hay alguna aportación, una pregunta, un comentario. Bien, pues si no hay comentarios del bautismo, terminamos diciendo que otra vez cuando haya un bautismo vayamos más allá del momento agradable, bonito, sino la responsabilidad como padres, como abuelos, como iglesia, de que el Señor dice que hagamos y practiquemos esto con responsabilidad. Oramos. Bendito Padre, Señor, agradecemos este tiempo de tu palabra en que recordamos el bautismo, recordamos, Señor, que es un sacramento porque tiene que ver con tu poder, tiene que ver con tu posición, tiene que ver con un Dios todopoderoso, que es, Señor, una bendición porque nos recuerda el pacto que hiciste con nosotros, que nos limpias de pecado, que nos pones en el camino, Señor, y que lo hagamos siempre con esa responsabilidad para no traer la ira, el enojo tuyo, Señor, y sí la bendición de ser parte del pacto, de ser tu pueblo. Gracias por este tiempo, por tu Espíritu Santo, por Jesucristo, y tú como Padre amoroso y misericordioso. Amén. Dios los bendiga.